En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a un pedal que se llama Digitech Mosaic y es en realidad un pedal de efectos que emula una guitarra de 12 cuerdas. Pero como veréis durante el vídeo, tiene utilidad. Yo lo uso mucho, he de decir. Patrañas. Bueno, mucho. No es un pedal de usar muchísimo, no nos vamos a engañar, porque es un efecto como muy específico y no se usa tanto, pero es verdad que está entre los pedales que a mí me gusta utilizar. Antes de empezar a probar su sonido, os diré que el pedal es muy bonito, está muy bien construido, se le ve robusto, yo lo tengo desde hace un montón de años y no he tenido ningún problema con él. Y como salvedad, simplemente deciros que la pila de 9 voltios no se puede poner en ningún sitio. O sea, el circuito no acepta una pila de 9 voltios, por lo tanto siempre lo vas a tener que tener enchufado. Un pedal muy sencillo, solo 2 potenciómetros, un potenciómetro de tono que actúa pues como en una guitarra, o sea, te da más o menos cerrado el rango de frecuencias, y un potenciómetro de level que lo que hace es darte nivel de octavador, o sea, si tú el level lo pones al máximo vas a escuchar mucho más esa octava alta que si lo pones al mínimo. En definitiva, el pedal no deja de ser un chorus más octaver y está una octava por encima para poder imitar a las guitarras de 12 cuerdas, que sabéis que al menos de la tercera a la sexta cuerdas la pareja que tiene cada cuerda está afinada una octava por encima. El coste del pedal no es muy elevado, aunque es cierto que para el poco uso que se le suele dar a este tipo de pedal a lo mejor lo veis un poco caro en ese sentido, pero vamos, creo que tiene un precio muy justo. Decidme en los comentarios si os parece caro o barato. Ahora que ya hemos sido presentados, vamos a escucharlo un poquito. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy hablamos del Digitech Mosaic, un pedal de efectos para imitar una guitarra de 12 cuerdas. Vale, vamos a probarlo con esta guitarra acústica, ¿vale? Ahora mismo no tenemos pisado el efecto. Voy a pisarlo. Y ahora voy a subir el nivel de octava al máximo. Como veis, teniendo el level tan bajito, era muy sutil y sonaba más como un pedal con un poquito de chorus que el octavador en sí. Ahora vais a escuchar tanto el chorus como el octavador funcionando juntos y notándose un montón. Como sabéis, en las guitarras de 12 cuerdas, las dos primeras cuerdas, aunque van con sus parejas, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta, las cuerdas suenan al unísono, como si fuera una bandurria. Y es a partir de la tercera cuerda que cada cuerda tiene otra que tiene una octava por encima. Entonces, esta, sí que se asemejan a una guitarra de 12 cuerdas, pero aquí no debería sonar la octava. Es cierto que es muchísimo más sutil que en el resto. Pero está el residuo por ahí abajo. Aún así, te vale muy bien para salvar los muebles en caso de querer imitar a una guitarra de 12 cuerdas.
no está nada mal, ¿vale? O sea, realmente da bastante el pego. Fijaos en, por ejemplo, la banda sonora de Diablo, que se hace con guitarra de 12 cuerdas. Y como veis, yo normalmente el level lo tengo al máximo. Voy a bajar el tono, eso sí. A ver. Al medio. Así es como lo suelo tener yo. Un poquito más bajo del máximo. Porque además así la primera y la segunda no se acusa tan fácilmente la octava arriba. Y entonces suena como más parecido a una guitarra de 12 cuerdas. Voy de todos modos un momento a enchufar una guitarra de 12 cuerdas para que entendáis la diferencia, ¿vale? Ahora sin pisar el efecto, ¿vale? Obviamente, una guitarra de 12 cuerdas de verdad, el efecto se nota muchísimo más, todo está mucho más lleno, joder, es como si fueran dos guitarras sonando juntas, ¿no? Pero como veis, el otro daba bastante el pego. Obviamente, yo al final acabé comprándome una guitarra de 12 cuerdas porque no terminaba de ser igual. Cada vez que cogía una guitarra de 12 cuerdas disfrutaba mucho más que con el Mosaic. Pero hostia, si no te quieres comprar una guitarra de 12 cuerdas, francamente da bastante el pego. Y eso a nivel acústico. Ahora vamos a enchufarlo a un ampli de eléctrica y vamos a probarlo con una guitarra eléctrica. Vale, con sonido limpio más de lo mismo, es lo que ya os he enseñado en la otra. Pero como no deja de ser un octavador con chorus, tiene su rollo para usarlo en movidas funky, ¿no? Ese modulador que lleva ahí de fondo le da como un aspecto phaser o algo así. Y ahora si le metemos distorsión, a mí me suena en plan a Joe Satriani.
he flipado, que me he flipado. Y al final lo uso más en este rollo que como acústica de 12 cuerdas, porque como ya tengo una acústica de 12 cuerdas, ya no tengo que emularla, ya tengo lo de verdad. Así que en definitiva, esto es una especie de chorus más octavador. El problema es que los dos efectos van juntos, no puedes controlarlos por separado, pero está chulo. Sobre todo para guitarra principal o guitarra solista, tiene su aquel. También depende del tipo de música al que te dediques, pero tiene su aquel. Le da un rollo sinte, como estos sonidos súper procesados que tienen Joe Satriani o Steve Vai, y combinado con otros efectos, como delay o con algún otro modulador, da unos colores bastante guapos. Así que en definitiva es un pedal que a mí me gusta especialmente, lo uso a pesar de la rareza del efecto, por así decirlo, y es muy divertido, os lo recomiendo mucho. Imagino que ya estará descatalogado, si no es así, ahora os pongo un cartelito, pero deberíais echarle una prueba, está guapo. Pues poco más hay que contaros, ¿vale? Sed buenos.